Si compraste una de estas 8 pickups en los últimos 2 años, puede que hoy estés sufriendo una pérdida importante de su valor. Y no hablo de la depreciación normal, hablo de caídas fuertes y preocupantes. Pickups que prometían ser lo último en tecnología, lo más moderno, pero que hoy están generando dudas. Te voy a mostrar las 8 pickups que están perdiendo valor más rápido de lo esperado en 2026. Modelos que muchos compraron con ilusión y que hoy están enfrentando una realidad distinta. Motores nuevos sin suficiente historial, sistemas híbridos o eléctricos que todavía no convencen a todos y que empiezan a fallar antes de tiempo. Y cuando un vehículo pierde la confianza del mercado, pierde valor. Así de simple. Hoy hay que entender que no todo lo nuevo es mejor, y en el mundo de las pickups, lo probado sigue valiendo más que lo experimental. Así que acomódate y comparte este video con tus amigos, porque esto que te voy a mostrar las marcas no quieren que lo sepas. Número 8. Esta es la Jeep Gladiator, la pickup que llamó mucho la atención cuando salió, pero que hoy está pagando el precio de sus propias decisiones. Un Gladiator que en 2024 rondaba los $46,890, hoy ha perdido cerca de un 34% de su valor en apenas 2 años, y eso no es depreciación normal, eso es una caída fuerte. ¿La razón? La propia marca. Stellantis saturó el mercado. Demasiadas unidades, demasiada producción y la demanda no respondió igual. El resultado fue el esperado. Concesionarios llenos de Gladiators que simplemente no se movían. Y cuando eso pasa, viene lo peor. Descuentos agresivos. Estamos hablando de rebajas de hasta $15,000 e incluso $20,000 en modelos nuevos. Suena excelente si vas a comprar hoy. Pero si ya tienes uno, acabas de perder miles de dólares sin hacer nada. Porque ahora el problema es este. Si tienes un Gladiator usado, estás compitiendo contra uno nuevo con descuento. ¿Quién va a pagar lo mismo por uno usado? Nadie. Y ahí es donde el valor se desploma. Pero esto no es solo un problema de precio, también es un problema de producto. El Gladiator siempre fue un vehículo de nicho. Sí, es divertido, descapotable, con puertas desmontables, muy capaz fuera del asfalto, pero cuando lo analizas como pickup, se queda corto. No remolca como una Toyota Tacoma. La suspensión es rígida para uso diario y el consumo de combustible es alto. Es un vehículo que emociona, pero no siempre convence, y eso el mercado lo castiga. Por eso Jeep ha tenido que recurrir incluso a programas de precio de empleado abiertos al público, una señal clara de que necesitan mover inventario sí o sí. El problema del Gladiator no es que sea malo, es que no es lo suficientemente bueno para lo que cuesta, y cuando eso pasa, el valor cae. Número 7. Esta es la GMC Sierra EV. Estamos hablando de una camioneta que salió al mercado con precios cercanos a los $90,000, especialmente en versiones como la Denali Edition 1, y que en muy poco tiempo empezó a perder valor a una velocidad que no debería existir en una pickup de ese nivel. En algunos casos, la caída ronda el 36% en apenas 2 años. Eso significa que muchos propietarios ya vieron evaporarse alrededor de $35,000 de su inversión. Y aquí es donde la realidad se vuelve incómoda, porque una cosa es que una pickup se deprecie, eso siempre pasa, pero otra muy distinta es que termine costando en usado apenas un poco más que una camioneta a gasolina bien equipada. Ahí ya no estamos hablando de depreciación normal, estamos hablando de una señal clara de desconfianza del mercado. Parte del problema está en la propia base del vehículo. La Sierra EV comparte con la Silverado EV la plataforma Ultium de General Motors, una arquitectura con mucho potencial, sí, pero que también ha arrastrado varios dolores de cabeza desde el inicio. Avisos de retirada, reportes por pérdida de potencia, fallos de software y comportamientos extraños en sistemas electrónicos importantes. Y cuando tú compras una pickup eléctrica que todavía cuesta cifras enormes, lo último que quieres escuchar es que puede quedarse sin potencia o que el software está fallando. Eso destruye la confianza. Pero General Motors cometió además otro error que golpeó todavía más fuerte a los primeros compradores. Después de lanzar esas versiones carísimas, a los meses decidió sacar variantes más accesibles en el rango de los $60,000. Desde el punto de vista de ventas puede tener lógica, pero desde el punto de vista del dueño que pagó casi $90,000, es un desastre.
Porque de un momento a otro el mercado empieza a preguntarse algo muy simple. ¿Para qué comprar una Sierra EV usada en 80,000 si por menos dinero puedes tener una nueva? Y ahí se rompe todo. Ahí es donde el valor de reventa se desploma, donde los concesionarios ya no quieren tomarlas tan fácil y donde el propietario se da cuenta de que compró demasiado pronto. Esa es la trampa clásica de muchos vehículos eléctricos de primera ola. Te venden exclusividad, te venden futuro y al año siguiente ya hay una versión más barata que deja a la tuya mal parada. La Sierra EV no es una mala idea. El problema es que llegó demasiado cara, demasiado pronto y con una plataforma que todavía estaba demostrando en el mundo real de qué era capaz. Y cuando mezclas precio altísimo, tecnología nueva y descuentos posteriores, el resultado casi siempre es el mismo. Una pickup que se deprecia casi de inmediato. Número 6. Aquí tenemos un caso que me llamó mucho la atención. Esta es la Hyundai Santa Cruz, la pickup que el mercado dejó mal parada. Una caída cercana al 34% en el primer año, con un precio promedio de unos $32,000. Eso ya es una señal fuerte, pero lo realmente preocupante no es solo la depreciación, es la razón detrás. La Santa Cruz no falló por sí sola, la golpearon, y el golpe vino de frente con la llegada de la Ford Maverick, porque mientras Hyundai intentaba posicionar la Santa Cruz como algo diferente, Ford llegó con una propuesta mucho más clara. Práctica, más barata, más eficiente y con una estrategia que conectó mejor con el comprador real. Los números lo dejan en evidencia. Alrededor de 25,000 unidades vendidas para Santa Cruz contra más de 150,000 del Maverick. Eso no es competencia, eso es dominio. Y cuando pasa algo así, el mercado reacciona rápido. Las Santa Cruz empezaron a quedarse en los concesionarios. Unidades paradas por más de 200 días sin venderse en algunos casos. Y eso para un vehículo nuevo es una eternidad. ¿La solución de la marca? Descuentos. Bonos directos de hasta $4,000 o más para sacar inventario. Suena bien para el comprador nuevo, pero para el dueño actual es un golpe directo al valor de su vehículo. Porque otra vez pasa lo mismo. ¿Quién va a pagar por una usada lo mismo que cuesta una nueva con descuento? Nadie. Y ahí es donde se rompe el valor de reventa. Pero hay algo más que preocupa. Ya se está hablando en la industria de un posible recorte o incluso fin anticipado de producción si las ventas no mejoran. Y ojo, porque esto es más grave. Cuando un modelo deja de producirse antes de consolidarse, el mercado lo castiga aún más. Menos demanda, más desconfianza, menor valor. La Santa Cruz no es una mala pickup. El problema es que llegó a un segmento donde alguien más entendió mejor el juego. Número 5. Aquí vamos con otro caso con poco sentido práctico. Esta es la GMC Hummer EV, y aquí los números son duros. Un precio promedio en 2024 de $104,108, con una caída cercana al 36% en apenas 2 años. Eso se traduce en pérdidas de alrededor de $37,000 a $40,000 para muchos propietarios. Y sí, hubo gente que pagó más de $120,000 por una de estas. Hoy esas mismas unidades rondan los $80,000. Es una caída que duele, pero aquí lo importante no es solo la cifra, es el porqué. El Hummer EV nunca fue una pickup pensada para el uso lógico. Fue un producto de impacto, de imagen, de llamar la atención, y durante un tiempo funcionó. Había listas de espera grandes, especulación, gente comprando para revender más caro. Pero eso no dura para siempre. Cuando la novedad se acaba, queda el producto real. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque esta camioneta es enorme, extremadamente pesada, y aunque sea eléctrica, su eficiencia deja mucho que desear. No es práctica en ciudad, no es fácil de maniobrar, y en el día a día termina siendo más un capricho que una herramienta. Y los caprichos son los primeros que pierden valor. Ahora súmale otro factor que muchos compradores no quieren ignorar: la batería. Porque alguien que está considerando una pickup eléctrica usada de este nivel, se hace una pregunta muy simple y muy incómoda. ¿Cuánto cuesta reemplazar la batería? Y la respuesta no es barata. Esa sola duda hace que las ofertas bajen automáticamente. Nadie quiere arriesgarse a una factura enorme en unos años, y eso golpea directamente el valor de reventa. Además, muchos dueños agregaron extras a su Hummer EV que ahora no valen nada. Opciones como pintura especial,
paquetes visuales o incluso llantas de fibra de carbono que costaban $10,000 o más cuando eran nuevas, hoy prácticamente son invisibles en el mercado usado. Ese dinero lo perdió completamente el dueño. El Hummer EV sigue siendo llamativo, sí, sigue haciendo girar cabezas, pero hoy también es un ejemplo claro de lo que pasa cuando compras un vehículo más por emoción que por lógica. Número 4. Ahora vamos con un gigante japonés que dejó a muchos dueños con las manos cruzadas, la Nissan Titan XD. Y lo que pasó con esta camioneta es un caso de manual. Un precio promedio en 2024 de $65,000, con una caída brutal de más del 40% en apenas 2 años. Esos son pérdidas de más de $26,000 para muchos propietarios. Y aquí no hay misterio, el problema fue el concepto. La Titan XD quiso ser algo diferente, pero terminó siendo un error estratégico. No era lo suficientemente fuerte para competir con una Ford F250 o una Ram 2500, pero tampoco era lo suficientemente cómoda o eficiente para el uso diario como una pickup de media tonelada. Quedó en el medio, y en este mercado el que queda en el medio pierde, porque el cliente de pickups es claro: o quieres una máquina de trabajo real, o quieres algo práctico para el día a día, pero una mezcla a medias no convence a nadie. Pero lo que terminó de hundir su valor fue la decisión de Nissan, cancelar la línea Titan. Eso sí es un golpe directo. Todos sabemos muy bien que cuando un modelo se descontinúa, automáticamente aparecen las dudas. Repuestos, soporte, cómo será su valor en el futuro, y la demanda se desploma en cuestión de meses. Y aquí viene lo que muchos dueños no quieren escuchar. La Titan XD tampoco ayudó a su propia causa. Sí, el motor V8 de 5.6 litros es sólido, eso hay que decirlo, pero el resto del vehículo se quedó atrás. Problemas reportados de óxido, materiales de carrocería que no convencen, interiores que ya se veían antiguos incluso en modelos recientes. Básicamente no evolucionó. Y cuando no evolucionas, te sacan del juego. Eso fue exactamente lo que pasó. La Titan XD no es un desastre mecánico, es peor. Es un producto que el mercado simplemente decidió ignorar. Y ahora sí, entramos al top 3. Las pickups que más están empezando a generar preocupación real en el mercado. Número 3. Aquí traemos a una de las pickups americanas más queridas en Estados Unidos, la Ram 1500. Y sí, duele decirlo, pero los números están ahí. Un precio promedio en 2024 de unos $65,000 y una caída cercana al 47% en solo 2 años. Eso significa que muchos propietarios ya han perdido más de $30,000 en valor. No es poca cosa, es prácticamente lo que cuesta un auto completo. Ahora, la pregunta importante es, ¿qué pasó? Porque la Ram 1500 no era un problema, hasta que decidieron cambiar demasiado rápido. El primer golpe fue eliminar el famoso motor Hemi V8 de 5.7 litros. Ese motor no era solo un bloque, era confianza. Era el tipo de motor que los dueños conocían, que sabían que podía aguantar años, trabajo duro, kilometraje alto sin quejarse, y de repente desaparece. En su lugar llega el nuevo motor Hurricane, un 6 cilindros en línea con doble turbo. Sobre el papel es mejor, más potente, más eficiente, pero el problema no está en el papel. Está en la realidad. Los primeros reportes empezaron a salir muy rápido. Fugas de aceite en unidades prácticamente nuevas, fallos en componentes de refrigeración, detalles que en un vehículo recién lanzado generan una cosa muy peligrosa, y es desconfianza. Cuando el comprador de pickups pierde la confianza, se frena en seco. Pero eso no fue todo. Ram también introdujo una nueva arquitectura electrónica, conocida como Atlantis High, y ahí fue donde muchos empezaron a levantar la ceja, a prestar más atención. Reportes de tableros que fallan, luces de advertencia que se encienden sin razón, sistemas electrónicos que no responden como deberían, incluso casos de camionetas que simplemente no arrancaban después de estar unos días detenidas. No es un problema aislado, es una sensación general de que el vehículo todavía no estaba completamente maduro cuando salió al mercado. Y eso el mercado lo castiga de inmediato. Porque aquí hay algo que el comprador tradicional de pickups tiene muy claro. Prefiere algo menos moderno pero probado, menos tecnología pero que funcione todos los días. Ram quiso dar un salto grande, con nuevo motor y nueva electrónica al mismo tiempo, y eso es arriesgado. Intentó cambiar todo de golpe.
y cualquier falla se multiplicó en percepción. Eso es exactamente lo que pasó. La Ram 1500 sigue siendo una gran pickup en muchos aspectos, pero hoy carga con una duda que antes no tenía. Y en el mundo de los usados, esa duda se traduce en una sola cosa: menor valor. Número 2. En este lugar está la pickup que generó muchas expectativas cuando fue lanzada, la Ford F-150 Lightning. Porque cuando Ford decidió electrificar la F-150, no estaba lanzando cualquier modelo. Estaba tomando la pickup más vendida del mundo y apostando por el futuro. Y durante un momento parecía que todo iba a salir perfecto. Pero la realidad fue otra. En 2024, el precio promedio rondaba los $74,000 y en apenas 2 años vimos una caída cercana al 48%. Eso significa pérdidas de más de $35,000 para muchos propietarios. Y aquí no estamos hablando de un producto desconocido, estamos hablando de una F-150. Por eso duele más. El problema no fue la idea, fue la ejecución en el mundo real. Porque una cosa es tener una pickup eléctrica en papel y otra muy distinta es usarla como lo hace un dueño de pickup todos los días. Y ahí es donde empiezan los problemas serios. El primero y el más crítico, la autonomía. En condiciones normales puede cumplir, pero cuando haces lo que realmente importa en una pickup, que es remolcar, la historia cambia completamente. Hay reportes claros de caídas de 50% o incluso 60% en la autonomía cuando estás cerca de su capacidad de carga. Eso significa que una camioneta que promete remolcar hasta 10,000 libras, en la práctica puede quedarse en apenas 130 o incluso menos kilómetros antes de necesitar carga. Y es ahí donde el comprador tradicional se baja, porque eso ya no es práctico. Eso es un problema. Lo que antes era enganchar un remolque y salir a trabajar, ahora se convierte en planear rutas, buscar estaciones de carga, calcular tiempos. Y eso, para alguien que depende de su pickup para trabajar, simplemente no funciona. El mercado reaccionó rápido. Dejó de verla como una camioneta de trabajo y empezó a verla como un vehículo de uso urbano con caja. Y eso cambia todo, porque ese tipo de vehículo vale menos en reventa, mucho menos. La Lightning sigue siendo interesante, moderna, rápida, pero hoy no cumple con lo que el comprador tradicional espera de una F-150. Y cuando un modelo rompe esa expectativa, el valor cae. Así de simple. Y ahora sí, prepárate, porque el número 1 es el caso más claro de todos. Una pickup que muchos defendieron, pero que hoy está dejando pérdidas que pocos quieren admitir. Número 1. Te presento la camioneta con la mayor depreciación de toda la lista, la Chevrolet Silverado EV. Y lo que está pasando con esta pickup no es normal. Un precio promedio en 2024 de más de $82,000, con una caída brutal de aproximadamente 55% en solo 2 años. Eso significa pérdidas superiores a los $45,000. Más de la mitad del valor desapareció. Y sí, hubo versiones que superaban los $100,000. Hoy esas mismas unidades están muy por debajo de lo que muchos imaginaban. Esto ya no es depreciación, esto es una corrección del mercado en tiempo real. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Primero, comparte la misma base que su hermana, la Sierra EV, la plataforma Ultium de General Motors, y con eso hereda los mismos problemas. Reportes de fallos, llamados a revisión, dudas sobre software y desempeño en condiciones reales. Pero aquí viene el punto que realmente cambió la percepción del comprador: las decisiones de la marca. Chevrolet eliminó algo que hoy es básico para cualquier conductor: Apple CarPlay y Android Auto. No hay conexión directa con tu teléfono. En su lugar, te obligan a usar un sistema propio basado en Google, y no solo eso, te lo cobran. Suscripciones mensuales de $15 a $25 para acceder completamente a funciones que antes eran gratuitas en cualquier vehículo moderno. Y eso, en una pickup que ya cuesta una fortuna, es difícil de justificar. Aquí el comprador empieza a pensar diferente. No solo estás comprando una camioneta, estás comprando una suscripción. Y eso en el mercado de usados es veneno, porque el siguiente dueño no quiere heredar costos mensuales. Quiere un vehículo que funcione y punto. Ahora súmale el otro gran problema del segmento: la realidad de los eléctricos en trabajo pesado. Cuando bajas la temperatura o conectas un remolque, la autonomía cae. Y eso no es una opinión, es algo que los usuarios ya están viendo en el día a día.
Entonces el mercado empieza a preguntarse si realmente estas pickups sirven para el trabajo que prometen. Y cuando esa duda aparece, el valor se desploma. La Silverado EV no es un mal concepto, pero llegó cara, con decisiones cuestionables y en un momento donde el entusiasmo por lo eléctrico ya no es el mismo. Y el resultado es claro, hoy es la pickup que más pierde valor en el mercado. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos 8 modelos te sorprendió más? Escríbelo abajo en los comentarios. Y si no quieres cometer un error al comprar, en el canal tienes el video con las pickups que sí están manteniendo su valor y que realmente valen la pena en 2026. Dale click porque ahí está la otra cara de la moneda.